Hola a todos, nuevamente les extendemos un saludo cordial y estamos muy contentos porque seguimos avanzando en nuestra tarea de repasar la lección de la escuela sabática. Vamos progresando en el folleto y en el Evangelio de Marcos. Y quiero comenzar nuevamente saludando a mi amigo Rudy Reich. Rudy, es un gusto tenerte aquí nuevamente. Eh, Nos ha tocado seguir compartiendo semana a semana las lecciones que el Señor nos ha dejado en el Evangelio de Marcos. ¿Cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. Y es una bendición, la verdad, Francisco, tener la oportunidad de que compartamos el Evangelio a través del Evangelio de Marcos y que lo podamos compartir con nuestros hermanos, que esperamos que no solo lo estén viendo ustedes, sino que también lo estén compartiendo con más personas. Amén. Justamente eso es lo que esperamos, ¿cierto? Y la lección de esta semana es la lección número 9, controversias en Jerusalén. El Señor Jesús finalmente termina su gira misionera y llega al punto final, a Jerusalén. Pero pasan cosas interesantes. No entra a Jerusalén como había entrado anteriormente, ni como ha entrado a ninguna de las ciudades. El ritmo del Evangelio va avanzando de una manera distinta y nos encontramos con que en Jerusalén sostiene diversas controversias que dejan lecciones bastante interesantes. Y ya sumergiéndonos en el contenido mismo de la lección, Rudy, quería comentarte lo siguiente, o mejor dicho, me gustaría que tú comentaras al respecto qué cambios hay cuando ingresamos a Marcos capítulo 11, porque el relato del Evangelio lleva un cierto ritmo y lleva un estilo de relato de Jesús con respecto al secretismo, al secreto mesiánico, y parece que ahora la lección nos apunta a un cambio. ¿Qué acontecimientos marcan ese cambio ahí en Marcos capítulo 11? Es importante destacar, Francisco, que en el Evangelio de Marcos, que tiene 16 capítulos, hasta el capítulo 9, Marcos va avanzando de una manera súper rápida, incluso podríamos decir vertiginosa. Entonces, en 9 capítulos abarca prácticamente 3 años y medio de la vida del Señor Jesús, todo su ministerio, y que se desarrolla principalmente en Galilea. Ahora, del capítulo 10 hasta el 16, va a hacer un freno en esta velocidad y en 6 capítulos va a abarcar aproximadamente una semana de la vida del Señor Jesús y que tiene que ver con este periodo, ¿cierto?, previo a su crucifixión y los días que le sigan a su resurrección. Me estoy adelantando un poco en lo que va a venir, pero quiero explicar cómo va a ir ahora mucho más lento el relato. También hasta acá nosotros habíamos visto cómo el Señor Jesús va constantemente diciendo, no le cuenten a las personas quién soy yo. Ya llegó un momento en que se reveló delante de los discípulos y le dijo, sí, yo soy el Mesías, pero no se lo cuenten a nadie más. Sin embargo, ahora, en los capítulos de esta semana que estamos estudiando, que son el capítulo 11 y 12 de Marco particularmente, vemos cómo el Señor, al entrar a Jerusalén, lo hace de una manera mucho más ostentosa, declarando y demostrando quién es Él. Particularmente nosotros vemos en el capítulo 11 y parte con la entrada triunfante en Jerusalén desde el verso 1 en adelante, relata cómo el Señor le pide a sus discípulos que busquen un pollino, cómo ingresa a la ciudad montado en ese pollino y cómo la gente ponía sus mantos en el piso y lo iban cubriendo, ¿cierto?, con hojas de palma, que era una costumbre y decir Hosana, ¿cierto?, para decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahora el Señor acepta el tributo que hasta aquí no había aceptado y permite que lo honren y lo glorifiquen. Es particular el hecho de que entra en un pollino y hace que se cumpla la profecía que está en Zacarías y además, ¿cierto?, rememorando de la misma forma en que había sido entronizado Salomón cuando él es ungido como rey. Entonces, vemos, ¿cierto?, un cambio en estas actitudes. Antes estaba en silencio,
lo estaba haciendo de manera más escondida, podría decirse, ahora demuestro y me presento como quien soy. Esto no quita que, de todos modos, las expectativas de las personas probablemente no van a ser cumplidas, porque el Señor vuelve a reiterar de que Él viene a Jerusalén, donde va a transcurrir esta última semana, para padecer en manos de los sacerdotes, de los escribas, y que finalmente va a terminar muriendo en la cruz. Exactamente. A ver, y ingresando a Jerusalén, vemos, el título de la lección lo menciona, vemos nuevas controversias. Jesús nuevamente entra en conflictos directos con los líderes de la nación, con fariseos, con saduceos. Hay algún escriba por allí que se le acerca. Esto ya había ocurrido antes, ¿verdad? Lo habíamos visto en lecciones anteriores que Jesús ya había tenido algunas controversias previas, pero ¿qué tienen de particular ahora estos conflictos que el Señor Jesús tiene? ¿Son exactamente iguales a los que había tenido anteriormente en Jerusalén o los que había tenido a lo largo de su ministerio? ¿O hay algo especial en la manera en la cual el Señor Jesús es confrontado y responde a los desafíos y a los retos que se le plantean? El cambio de tono es diferente. Hasta acá el Señor ha discutido con los fariseos, ha tenido algunas controversias, pero siempre ha ocultado todavía su identidad. Sin embargo, ahora las controversias son directas hacia ellos y para confrontar algunos aspectos de la vida espiritual del mismo pueblo de Israel y también de la condición de los sacerdotes. Entonces, estas controversias van a hacer que ahora directamente los fariseos, los sacerdotes, también los saduceos o los escribas, derechamente planeen la muerte del Señor Jesús. Encontramos algunos aspectos que pueden aplicarse a nuestra vida cotidiana hoy de muy buena manera. Nosotros en el capítulo 11 vamos a encontrar de los versos 12 en adelante, cuando Jesús maldice a una higuera. Puede parecer algo extraño. ¿Cómo puede ser que el mismo Señor que creó a un árbol como la higuera tome la decisión de maldecirlo? Si bien es cierto, el Señor no dice directamente que la maldice, es evidente que determina cuál va a ser su futuro, porque le dice que nunca nadie vuelva a comer frutos de ella. Algunos se han preguntado cómo puede ser que un árbol que en esa época no daba frutos, el Señor lo castigara por eso. La verdad es que sí debió haber dado frutos, porque tenía apariencia con hojas grandes y verdes de que debió haber tenido frutos. Sin embargo, no los estaba dando. Poquito más adelante vamos a encontrar la purificación del templo, cuando el Señor echa a los mercaderes. Se había convertido, dice él, la casa del Señor en una cueva de ladrones. Entonces, vemos cómo, si nosotros lo aplicamos a nuestra vida hoy, podemos preguntarnos, ¿tenemos apariencia de cristianos verdaderos? ¿O solo somos, si solo somos apariencia, estamos dando frutos? Y en el caso del templo de la purificación, ¿cómo está el templo del Señor? ¿Soy un templo que honra y glorifica el nombre del Señor? En nuestras propias iglesias, ¿acogemos a todas las personas? ¿Damos testimonio de que el Señor mora acá? Son preguntas bien importantes a razón de reconocer la autoridad de Jesús, como aparece en el capítulo 11. Todas estas controversias van declarando cómo el Señor Jesús les dice a los mismos fariseos que ellos van a propiciar, ¿cierto? Vemos el capítulo 12, su muerte pocos días después. Y vemos una gran diferencia cómo el Señor al purificar el templo, después aquellos mismos que habitaban en el templo son los que van a propiciar su muerte. Rudy, mira, esto es muy interesante y yendo un poco en esa misma dinámica que has mencionado, el resto de los acontecimientos del capítulo 12 dejan también lecciones aplicables para nuestra vida espiritual hoy en día. Por supuesto. Y hay algunos que sobresalen. Está la parábola, ¿cierto?, de estos labradores malvados en una viña que se oponen directamente al Señor. Como el tiempo es ingrato, debemos ir rápidamente a clarificar que
el Señor que había plantado la viña hace alusión al Señor Jesús. Y estos labradores que deberían haber honrado al Señor, reconociéndole y dándole el pago por la viña, ¿cierto? Por el arriendo, terminan matando al Hijo de Dios, que es el Señor Jesús. Eso es lo que van a hacer unos días después. Y también, ¿cierto? Vemos la posición de los saduceos, cómo se oponen a al testimonio del Señor Jesús de la resurrección. Ellos se oponen a esto. ¿Cómo estamos nosotros comportándonos con las enseñanzas que el Señor dejó en su palabra? ¿Las promovemos o vamos en contra de ellas? De la misma manera, cuando nosotros vemos el contexto del gran mandamiento, que lo primero es honrar al Señor, pero después agrega que tenemos que tratar al prójimo como a mí mismo. ¿De qué manera yo estoy dando testimonio de que el Señor es mi Dios por sobre todas las cosas y que debo cuidar al prójimo, así como el Señor me cuida a mí? Es una lección nuevamente cargada de enseñanzas para nosotros. Vemos a Jesús ingresando a Jerusalén, provocando el ser reconocido como Dios y haciendo actos cada vez más públicos que lo llevan a entrar cada vez más y más en conflicto con las autoridades religiosas de su tiempo. Todo esto va a desencadenar en el complot contra Jesús. Las controversias van a llevar irrevocablemente a que el camino de Jesús se cumpla yendo hacia la cruz. Eh, Querido Rudy, te agradezco nuevamente la claridad. Nos falta tiempo, como siempre, pero esperamos que esto sea útil para todos los que están viendo y que cada persona en sus clases y en sus hogares pueda profundizar en cada uno de estos tópicos. Y quisiera nuevamente pedir, si tienes a bien, hacer una oración para ver que el Señor bendiga el estudio de tantas personas que estamos estudiando, Marcos. Amén. Evidentemente no vamos a alcanzar a tocar todos los tópicos acá. Nuestra idea, hermanos, es dejarlos con hambre de que sigan estudiando el Evangelio por su cuenta. Y nosotros alcanzamos a dar algunas pinceladas. Oremos. Bondadoso Padre, gracias porque nuevamente vemos tu mano sobre nosotros al dirigirnos en el estudio de tu palabra. Confiamos en que tú has sido el maestro y nosotros solamente instrumentos en tus manos. Rogamos que tu Santo Espíritu abra nuestra mente, genere hambre en nosotros por aprender y asimismo seas tú quien clarifique las enseñanzas. Nos ponemos en tus manos, pidiendo por cada uno de aquellos que pueda escuchar estas pequeñas reflexiones. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, les invitamos a cada uno de ustedes a que aprovechen y capitalicen cada oportunidad de acercarse al estudio de la lección. Lean sus Biblias, lean las lecciones de escuela sabática, aprovechen estos materiales, compártanlo con sus amigos, con sus clases, con sus familiares. Denle like a los videos que sean de utilidad, pero por sobre todo que podamos semana a semana estar cada vez más conectados con el Señor mediante el estudio de la palabra. Que Dios nos bendiga a todos.